Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Shalom, mis hermanos, buenos días para todos. Vamos a empezar a compartir la parashá de este Shabbat. Se llama Vayetze y salió. Parashá que comprende, como acabamos de leer, Génesis, Bereshit 28:10 al 32:2. Cuando nosotros leemos la historia de Jacob, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo, el Sheliach Shaul, al reflexionar sobre la historia de Israel, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol Pablo, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra instrucción sobre quienes han alcanzado los fines del siglo, ¿cierto? Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Entonces, vemos cómo las situaciones, ¿no? Las situaciones de la vida que enfrentó Jacob nos pueden parecer incluso muy demasiado familiares, ¿verdad? Luchas, por ejemplo, en las relaciones personales, problemas económicos, empleadores que simplemente no entienden, clientes, en fin, toda clase de problemas, de luchas con los hijos, con los conocidos, en todo lugar, ¿verdad? Pero aún más resuenan estos dichos de Shaul con Jacob, porque como él, pues nos damos cuenta de que algunos de los enredos, ¿no? Por decirlo así, o de las situaciones adversas en los que nos metemos, ¿verdad? Son pues el resultado simple y llanamente de nuestras propias malas decisiones, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿no? Lo que se siembra, se recoge, ¿verdad? Entonces muchas veces situaciones por las que uno a veces está pasando en la vida son simplemente pues el resultado, la consecuencia de decisiones que uno hizo mal en el pasado y que ahora pues están cobrando factura, ¿verdad? Eso pasó con Jacob, eso pasó con todos aquellos hombres de la historia de Israel, pasa con nosotros y pasará con toda la raza humana, ¿verdad? Con todos los seres humanos, cada que hagan malas decisiones, quizás en el momento presente, todo muy bien, muy alegres, muy contentos, pero en un momento dado, ¿verdad? En un punto fijo, ¿no? Del tiempo, esa consecuencia vendrá, ¿verdad? Y cobrará la factura, cobrará de contado, como decimos. Sin embargo, pues también reconocemos que Jacob ha cambiado, ¿verdad? Vemos una transformación de Jacob en esta parashá y que sus formas engañosas, pues ya son cosas de su pasado. Podríamos preguntar, hacernos una pregunta. ¿Hay alguna vez un momento en el que el pasado pueda dejar de impactar al presente? Yo creería que no, ¿verdad? Yo creería que el pasado, como les decía ahora, nuestras decisiones siempre van a impactar nuestro presente. Siempre esas decisiones van a tener alguna consecuencia, ¿verdad? Puede ser positiva también, ¿por qué no? Obviamente, si tomamos buenas decisiones en el pasado, pues eso se va a traducir en un buen presente. Pero lo contrario también es cierto. Y generalmente, pues, tomamos muchas malas decisiones, sobre todo, pues, porque principalmente, pues, las tuvimos o las tomamos sin consultar con el Creador, el que conoce todas las cosas. O sea, no dependíamos de Él para tomar decisiones trascendentales que podrían marcar el rumbo de nuestra vida, ¿verdad? Hashem en su misericordia, pues,
pudimos tomar algunas decisiones, digamos, buenas y bien, pero no porque tampoco estuviéramos en la voluntad de Hashem o muy dependiente de él, sino porque quizás en nuestra limitada sabiduría humana, ¿verdad? Tomamos una que otra buena decisión, ¿verdad? Entonces sí impacta y bastante el pasado puede llegar a impactar el presente. En cierto modo, pues lo sentimos también por Jacob, que ha sido un trabajador fiel, como relata acá la Torá, un hombre que trabajó, ahí estábamos leyendo, 20 años ante su suegro, ¿verdad? Un hombre fiel, no se le perdió un solo animalito, ¿verdad? De todo lo que le fue confiado, e incluso aquellos que eran devorados, él los pagaba de su mano, ¿no? Él los pagaba con su trabajo, pero parece, ¿no? Parece que Jacob sigue encontrándose en situaciones precarias, ¿cierto? Él ha cumplido fielmente sus deberes para con su suegro, pero Labán ha hecho todo lo posible, pues, para enriquecerse con el trabajo de él, aprovechándose de él, de su talento, del talento de Jacob. Y aquí entonces es donde vamos a ver la mano de Hashem, cómo Hashem interviene, ¿no? Cómo su mano interviene en los acontecimientos y en la vida de sus escogidos, de sus elegidos, ¿verdad? Y aprendemos una lección bien, pero bien importante. Y que creo que esto de verdad tiene que bajar a nuestro corazón, creerlo con toda nuestra fuerza, hacerlo una verdad trascendental de que Él, Hashem, se preocupa por sus hijos y se preocupa por cada uno de ellos, por cada uno como individuo. Él se preocupa por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces una baja autoestima precisamente puede llegar a ser, ¿verdad?, la ausencia de tener esta verdad en nuestras vidas. Como que nos sentimos muy alejados de Dios, como que Dios no se preocupa de mí y es el único que ha abandonado. Vemos cómo Hashem se preocupa de otros, pero no se preocupa de mí. Yo me siento abandonado, me siento solo, me siento mal, triste, menos que los demás, ¿verdad? Entonces, este es el momento. A partir de hoy, hermanos, empecemos, ¿verdad?, a tener esta verdad en nuestro corazón de que Él se preocupa por sus hijos y por cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos cómo en esta historia, pues, vamos a ver esto, ¿no? Bien interesante, cómo Hashem ha estado cuidando a su elegido, pero pues, aunque en esta historia vuelve el engaño de Labán en su contra, pero para bien, porque Jacob sale mucho más rico. Además, cuando la relación, por decirlo así, se calienta, ¿no? Que hay allí una calentura tremenda ¿verdad? De una posible pelea, una posible lucha. Hashem le envía o le da una guía divina a Jacob a través de un sueño, ¿verdad?, asegurándole esa ayuda y esa guía, ¿verdad? O sea, de una u otra manera, Hashem se manifiesta para hacernos ver, ¿verdad?, que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a mirar algunas frases de esta parashá. Vamos a considerar, por ejemplo, las frases del verso 5, donde dice, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. ¿Ve? Aquí lo que dice Jacob, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Qué consuelo, ¿no? Jacob ha aprendido, y es lo que tenemos nosotros que aprender, ha aprendido la lección más importante de la presencia de Dios en su vida. Y observemos el verso 7, que dice, Elohim no permitió que él me lastimara.
Jacob acá reconoció la fidelidad inquebrantable del Eterno hacia él y creyó que solo tenía en mente su bien, ¿verdad? Jacob estaba ya convencido, a pesar de todas las situaciones por las que pasó, ¿no? Primero con su hermano, la huida, ¿verdad? Luego cuando viene acá a una tierra ajena, sin un solo, por decirlo así, un solo céntimo en su bolsillo, ¿verdad? Después con su suegro, después que lo engañan con la mujer que él no quería, en fin, una cantidad de entramadas que, como decíamos al principio, pudieron haber sido consecuencia de malas elecciones o de buenas también, porque a veces hacemos buenas elecciones, ¿verdad? En la voluntad de Hashem, y eso va a traer persecución o va a traer animadversidad de los enemigos, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que entender que Hashem está de parte de sus hijos. Sin embargo, podríamos preguntar, ¿acaso no había experimentado Jacob mucho dolor y trabajo en su relación con Labán? ¿Cómo podía decir que Hashem no había permitido que Labán lo lastimara? Claro que sí, o sea, por supuesto que había tenido mucho dolor, ¿verdad? Al aprender el caminar de la emuná, Jacob había adquirido una nueva perspectiva en la vida. Y estas perspectivas de la vida solo se adquieren a través de la experiencia. Esto no se adquiere de una manera teórica. O uno la puede tener teórica, ¿verdad? Pero no pasa de la teoría. No pasa de la teoría. La mejor perspectiva de la vida es aquella que viene a través de la propia experiencia. Y por supuesto, a través de una experiencia desarrollada en una relación con el Eterno. Entonces, en lugar de concentrarse en los problemas del pasado, que es lo que generalmente hacemos nosotros, ¿cierto? Ahora, Jacob estaba reconociendo la fidelidad de Hashem, quien le había dado la habilidad de estar por encima de sus circunstancias y finalmente ganar la batalla. Hashem, a través de la experiencia, a través de todas aquellas, incluso cosas que podrían ser adversas en nuestra vida, Hashem usa todo eso, ¿verdad? Para darnos esa habilidad de estar por encima de las circunstancias, para aprender a ser agradecidos, para aprender en todo momento a darle gracias al Eterno, para dejar las quejas atrás, para reconocer y tener una perspectiva de la vida totalmente diferente. Y para llegar a reconocer o llegar a ese punto crucial, como llegó el apóstol Pablo, que eso no fue una teoría del apóstol Pablo, no fue que lo aprendió en ningún libro, en ningún rollo de la Torá o de algún sabio, cuando él dijo, todas las cosas obran para bien a los que aman a Hashem. Porque él había pasado también por persecuciones, cantidad de sufrimientos, ¿verdad? Escasez, desnudez, hambre, ayunos, naufragios. ¿Por qué no pasó el apóstol Pablo? Después de haber tenido una vida cómoda en Jerusalén, codeándose allá con los sabios, con los sacerdotes, ¿verdad? Pero él tenía que también pasar por situaciones para tener una perspectiva de la vida y sobre todo una perspectiva bien desarrollada con el Eterno, ¿verdad? Y por eso él dijo, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Y ese es el punto que Hashem nos quiere tener a nosotros, siempre por encima de las circunstancias, viendo cómo todas las cosas en nuestra vida obran para bien. Pero en el caso de Jacob, pues esto fue después de 14 años, ¿verdad? Cuando él adquiere esa, digamos, esa habilidad para estar por encima de las circunstancias.
Entonces, la fe, la fe, pues esa emuná que es una emuná práctica y dinámica en nuestra vida, no es una fe emocional, ni tampoco es una fe abstracta o teórica, no, es una fe donde hay vivencias, ¿verdad? Donde hay experiencias. Esa es la fe que trae paciencia. La victoria, pues, puede tardar muchos años, pero durante esos años se va desarrollando una fe que va a traernos paciencia, con la cual vamos a poder enfrentar todas las situaciones en nuestra vida. Porque hoy en día queremos todo muy rápido, ¿verdad? Queremos que todas las cosas lleguen rápidas, y más en un mundo donde el conocimiento y la tecnología y todo prácticamente juega en contra del ser humano, ¿no? El ser humano pierde capacidades, memoria, una cantidad de cosas. Pensábamos que la tecnología es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, ¿verdad? No la satanizamos, pero en realidad la tecnología le quita al hombre, al ser humano, le quita muchos de sus dones o que el Eterno le había dado. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo trabajé en un banco hace algunos años atrás, en la sección de cuentas corrientes, y yo, todos los empleados, los compañeros, cuando me preguntaban por el número de una cuenta corriente de algún cliente, iban donde mí, porque yo era así rapidito, yo me acordaba la cuenta de una. Ve, dame la cuenta de fulano de tal. Inmediatamente, la número yo me la sabía de una. Números de teléfonos. En este momento, si a mí me preguntan el número de teléfono de alguno de los hermanos, tengo que irlo a buscar al celular. La tecnología nos hace perezosos mentalmente, ¿verdad? A eso me refiero cuando hablo de la tecnología, que juega en contra de los dones del ser humano. Entonces, aunque la victoria puede tardar mucho, pero la fe adquiere esa paciencia. Entonces, la pregunta que nos surge es simplemente si estamos dispuestos o no a confiar en las promesas de Hashem, de que Él siempre, siempre estará con nosotros y nunca nos dejará ni nos abandonará, ¿verdad? Estamos dispuestos a confiar nuestras situaciones, cualquier situación que se nos presente, en las manos de Hashem, pero no solamente confiar las situaciones en las manos de Hashem, sino esperar sus soluciones a nuestros problemas para buscar su camino de victoria y no el mío. ¿Estamos dispuestos a confiar en Hashem? Muchas veces diríamos que no, ¿verdad? Porque la premura del tiempo, la rapidez con que se necesitan las cosas, ¿verdad? Nos hace decidir inmediatamente, rápidamente, buscando soluciones, buscando victorias conforme a nuestro propio entendimiento, razonamiento, o quizás por la simple premura del tiempo o rapidez con que se necesitan las cosas. Pero no aprendemos a esperar en las soluciones que Hashem tiene para todos y cada uno de nuestros problemas. Entonces, otra lección que aprendemos de la vida de Jacob, y Jacob, yo diría, es el personaje central de la Torá en cuanto a si queremos conocer el proceso de transformación que Dios hace con el ser humano, que se sujeta a él, por supuesto. Y aprendemos entonces otra lección de la vida de Jacob, y quizás particularmente de esta parashá, y es que Hashem es dueño de todo.
que este es otro problema con el cual lidiamos generalmente los seres humanos. Porque decimos, y creo que muchas veces citamos, Hashem es el dueño de la plata y del oro, la tierra y su plenitud son de él y todo lo que habita. Bueno, ¿cierto? Y lo tarareamos. Pero ¿realmente eso ha bajado a nuestro corazón? ¿Realmente creemos que Hashem es el dueño de todo? En el verso 9, por ejemplo, se hace una declaración asombrosa acerca de Hashem, donde dice, así que Hashem le quitó el ganado a tu padre y me lo dio. Hashem le quitó el ganado a tu padre y me lo dio. La historia que tenemos aquí ante nosotros, que tiene que ver con tomar, ¿verdad? Tomar. Por ejemplo, Labán, pues sabemos que se lleva el salario de Jacob. Jacob toma el corazón de Labán, que como leímos ahora, traducido es como robó, que Jacob robó el corazón de Labán cuando se fue con toda su familia y no le dijo nada a Labán. Entonces Labán se sintió engañado, y esto pues la Torá lo traduce como si Jacob hubiera robado el corazón de Labán. Pero es contrario a cuando los dos enamorados dicen, me robaste el corazón, ¿verdad? No, es totalmente lo contrario. Aquí no es que me robaste el corazón de una manera romántica, sino que me engañaste, ¿verdad? Bien, entonces Raquel, también vemos otra palabra acá, toma los terafines, eran unos ídolos domésticos, los ídolos domésticos que tenía el papá. Labán acusa a Jacob de llevarse a sus hijas, de tomar a sus hijas, a su familia, y los hijos de Labán acusan a Jacob de llevarse la riqueza de su padre. Entonces miremos aquí toda una entramada, el uno toma del otro, el otro del otro, en fin. ¿Verdad? La palabra clave acá es tomar. En cada caso, pues vemos que uno acusa al otro de robar, de tomar, y de hecho en el caso de los ídolos domésticos, la escritura misma acusa a Raquel de este acto ilegal, en el verso 19. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó con Hashem? ¿Qué pasa con Hashem? ¿Sobre qué base tiene el derecho de tomar lo que le perteneció a Labán y dárselo a Jacob? Porque esto no se considera robo. En el caso, pues, de que también dice acá Jacob que el Eterno tomó lo que era de Labán y se lo dio a él. La respuesta es obvia, ¿no? En la realidad final, todas las cosas pertenecen a Dios. Él es el dueño o poseedor de todas las cosas. Eso es una verdad que no tiene controversia alguna. Por lo tanto, pues, él tiene el derecho a tomar de uno y darlo a otro, a quien él quiera. Como dice también, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Porque en verdad, pues, él es el que nos ha dado todas las cosas en primer lugar. Entonces, hay una aplicación fácil para nosotros en esta verdad. Siempre debemos alarmarnos cuando nuestro control sobre las cosas causa tensiones en nuestras relaciones con los demás. En otras palabras, esto debe ser como una señal de alerta, ¿verdad? Un semáforo en rojo, cuando aquellas cosas que están en nuestro control causen tensión en nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Y no es así a menudo, creo que en la experiencia es así, ¿verdad? Que la mayoría de las tensiones, la mayoría de las situaciones, digamos, entre el ser humano y su prójimo, las guerras, ¿no? Hoy en día, es por esta situación, ¿verdad? Porque cada uno se siente en control de sus propias cosas, entonces
hay esa tensión porque cada uno se siente dueño de lo que tiene, ¿cierto? Y ve amenazado cuando, digamos, alguien trata de pronto o cuando de pronto alguien va más allá de algún límite, por decir algo, o piensa que fue más allá del límite, que a veces no, a veces la persona no va más allá del límite, sino que el otro lo piensa, lo asume, ¿verdad? La mayoría de las disputas, por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, incluso en los hogares e incluso en las comunidades, siempre se debe a la pregunta de ¿quién es el dueño de qué? ¿Quién es el dueño de qué? Y de hecho está escrito en el libro de Jacob, Santiago, el libro en el escrito de los emisarios, 4:1 al 3, donde dice, ¿cuál es la fuente? Dice acá, escribe Jacob, ¿cuál es la fuente de disputas y conflictos entre ustedes? Pregunta Jacob. ¿No son tus placeres la fuente que hacen la guerra a tus miembros? Deseas y no tienes, por lo que cometéis un asesinato, tienes envidia y no puedes obtener, entonces peleas y peleas, no tienes porque no pides, pides y no recibes porque pides con motivos equivocados para gastarlos en tus placeres. Entonces, vemos aquí que la tensión, generalmente la tensión entre las relaciones con los seres humanos o entre las relaciones de los seres humanos siempre ha sido y seguirá siendo por esto. Entonces, en esta parashá del día de hoy, esta parashá para nosotros es como un recordatorio, ¿cierto? Un recordatorio de que la solución a lo que tenemos o no tenemos está al alcance de la mano. ¿Cuál es esa solución? De que Dios, el Eterno, creador del universo, del visible e invisible, es el verdadero dueño de todo. El verdadero y dueño absoluto. Y tiene todo el derecho de tomar de uno y dárselo al otro. Entonces, ¿cuál deberá ser nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva debe ser de agradecimiento por todo lo que tenemos. Porque sabemos que es un regalo del Todopoderoso. Y otro hecho importante, inclusive, que vamos a aprender acá, que tiene que ver mucho también con la actualidad mundial, ¿verdad? La actualidad mundial, que hace referencia a la tierra de Israel, por ejemplo, que es un pedazo de tierra pequeño, tan pequeñito, ¿verdad? Pero tan pequeñito, que mire los tremendos líos y problemas que eso ha causado. Por un pedacito de tierra, posesión, control. Pues aquí vamos a ver también en esta parashá, vamos a aprender cómo Dios tiene una gran preocupación también por la tierra de Israel, por ese pedacito de tierra. Y este es el primer caso en la Torá en que la tierra se refiere a individuos. Como dice el texto, vuelve a la tierra de tus padres. En el verso 3 dice, vuelve a la tierra de tus padres. ¿Por qué es tan importante la tierra? ¿Por qué, por ejemplo, no tomar lo que esté disponible, donde nadie ponga problema, dejar que la lucha se detenga? Porque siempre ha habido como ese tira y afloje sobre esa estrecha franja de tierra que hoy conocemos como Israel. Se podrían dar pues muchas respuestas a esta pregunta y muchas de ellas quizás buenas. Pero yo creo que la respuesta definitiva a la pregunta de por qué esta tierra en particular es tan importante es simple y sencillamente esta. Porque Dios
se la prometió a Abraham y a sus descendientes. Por eso. Y como todas las promesas de Hashem, así como todas las promesas de Hashem, también esta promesa, y con más razón esta, forman ese campo de batallas, ese campo de batalla para Satanás, para el adversario, obviamente representado por sus agentes y sus trabajadores. Y por qué no, si cualquier promesa de Hashem, imagínense, si cualquier promesa de Hashem pudiera ser frustrada, pues el universo entonces dejaría de existir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma existencia del universo depende de Dios. Y Él no puede mentir. Si una promesa de Dios fallara, entonces, pues Él dejaría de ser Elohim. Y el universo también cesaría. Ahí es donde tenemos que entender el tema de las promesas de Hashem. Si una sola promesa de Hashem falla, una sola, por muy pequeña que sea, Él dejaría de ser Elohim. Y recordemos que Él no puede mentir. El Satán ha intentado acabar con Israel, ¿verdad? Por uno y otra manera, porque él sabe que acabando con Israel, pues se anula la promesa de Hashem de que esa promesa permanecería para siempre. Pero Hashem en Jeremías, recuerden, hace unas promesas que si faltaran estas leyes del sol, de la luna, entonces también faltaría, también mi pueblo también faltaría, ¿verdad? Y esta es la principal, pues incluso bases, son las principales bases hoy día del antisemitismo, ¿no? De acabar con Israel. Pero en el fondo, obviamente, espiritualmente hablando, pues está un propósito que es acabar con las promesas de Dios. El Satán, por ejemplo, trató de evitar que el Mesías viniera, también, ¿cierto? Recordemos cuando persiguió a los niños, el tiempo cuando él era bebé. Herodes mandó perseguir a los niños, matarlos. Eso es obra del Satán, con sus agentes, sus trabajadores. Él trató de impedir que el Mesías hiciera su obra redentora. Y sin duda, pues trataría de evitar su regreso. Afortunadamente, pues el regreso depende del Hakadosh Baruj Hu, del Eterno, ¿no? Incluso podemos contar con esto, que el Satán seguirá haciendo todo lo que esté en su poder para arrancar la tierra a Israel por la sencilla razón de que Hashem se la dio. Entonces siempre, como en esta sección de la Torah de hoy, Hashem guía a sus elegidos de regreso a la tierra. Siempre Él pone a la tierra como centro de su atención y de sus oraciones. Entonces, en todas las épocas, en todo momento, todos los que son genuinamente parte del Israel de Dios están en camino a esta tierra, y así será en el mundo venidero. Yeshua reinará no solo en cualquier lugar, sino en la tierra, el lugar donde Hashem ha puesto su nombre, su corazón y sus ojos para siempre. Entonces no debería sorprendernos que la guerra continúe haciendo estragos en la tierra y los enemigos de Israel, tanto internos como externos, intenten desesperadamente tomar posesión de los bienes raíces que Dios le dio a los descendientes de Jacob. Esto es pues un ejemplo, ¿verdad? Que Hashem tiene el poder para dar lo que Él quiera a quien Él quiera, y obviamente pues vendrán los adversarios, el Satán y los trabajadores para impedir dentro del reino físico, ¿verdad?, que eso se lleve a cabo. Nosotros, sin embargo, debemos tomar la misma posición que toma Hashem, ¿cierto? Nosotros en las naciones debemos tomar la misma posición que toma Hashem. La tierra le pertenece a Israel, a Abraham, le fue prometida a Abraham bajo juramento,
También debemos orar, apoyar continuamente para que Hashem proteja la tierra, la guarde para su pueblo elegido, ¿verdad? Y quien quita que Baruch Hashem en el mundo venidero podamos estar allí, ¿verdad? No lo sabemos, pero tenemos la esperanza. Bendito sea Hashem. También nos sorprende de esta parashá otra parte interesante en el texto y que también nos da una lección a nosotros, ¿verdad? Y que va en relación con todo lo que hemos venido hablando. Y es la disposición que tiene Jacob para responder al Eterno. Cuando lo escuchamos decir, aquí estoy, en hebreo es la palabra ineni, ineni, aquí estoy, cuando lo llama el Eterno. El término ineni, o sea, aquí estoy, hace que nuestras mentes regresen a la atadura de Isaac, a la que da en Génesis 22, donde también encontramos esta pequeña palabra, ineni, varias veces. De hecho, se encuentra allí 3 veces en los labios de Abraham, cuando fue llamado. 2 veces cuando se le dan esas horribles instrucciones para sacrificar a su hijo, ¿verdad? Donde él dice, aquí estoy, ineni, cuando lo llama el Eterno para que lleve a su hijo y lo ofrezca en el monte. Y una vez cuando el Malak de Adonai, el mensajero de Hashem, le llama a detener el cuchillo, ¿verdad? Entonces, en este ineni, en este repetido ineni, que es repetido varias veces, Abraham ya se había acostumbrado a responder a Hashem con un corazón dispuesto a obedecer, que debe ser también nuestra actitud, dispuestos a obedecer. Y vemos también lo mismo acá en Jacob, en este texto, cuando en el sueño Hashem llama a Jacob, él responde con el mismo aquí estoy. Y esta palabra, o este juego de 2 palabras, aquí estoy, es más que una respuesta casual. O sea, no es que alguien te está llamando, aquí estoy. No, aquí estoy en este caso, es una respuesta de buena voluntad. Es una respuesta que va cargada con buena voluntad, con disposición de escuchar, pero también con la disposición de obedecer. Nuestra respuesta normal, por ejemplo, a alguien cuando llama, es algo así como, bueno, ¿qué quieres? ¿Cierto? ¿Qué quieres? O a veces abreviado, simplemente ¿qué? Uno responde ¿qué? Pero aquí estoy, ineni, por otro lado, señala no solo que uno ha escuchado, sino más que está anticipando la llamada y está ansioso por obedecer. ¿Cuántas veces estamos ansiosos por obedecer la voz de Hashem? ¿Verdad? Deberíamos preguntarnos. Cuando leemos un texto y sentimos que Él nos está hablando con ese texto o con una palabra, ¿cuánto estamos ansiosos por obedecer esa palabra? Aquí estoy, Hashem, listo o lista, en el caso de las mujeres, para hacer lo que me pidas. Aquí estoy atento a tus instrucciones. Aquí estoy ansioso por actuar como tu sirviente. Pero ¿qué es lo que nos impide una respuesta tan rápida o una respuesta cargada de esta disposición? Ciertamente vemos que Jacob estaba en medio de problemas, ¿no? De sus propios problemas. O sea, su situación no era tan fácil. Tenía muchos problemas, Jacob. No era como si Jacob estuviera llevando una vida libre de estrés, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos decir, no podemos justificar ni escudarnos en que el estrés y las preocupaciones de la vida en general nos impidan escuchar y responder con un aquí estoy, Hashem. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos impide
Decirle a Hashem, aquí estoy, Hashem. Aún a pesar del estrés, de la vida, de los problemas propios que tengamos. Porque como vemos, Jacob respondió de esa manera y no estaba libre de estrés ni de preocupaciones. Entonces esta parashá nos enseña que son los apegos que nuestro corazón tiene al mundo. Son los apegos que nuestro corazón tiene al mundo a encontrar formas de cumplir nuestros anhelos que excluyen y reemplazan a Dios. Ahí está el meollo de la situación. Nuestros apegos al mundo y por encontrar formas de cumplir nuestros propios anhelos, pero unos anhelos que excluyen y reemplazan totalmente a Dios. Jacob había reunido una gran riqueza. Había sido intelectualmente creativo, había trabajado duro para ganar los rebaños que ahora poseía. Además, sin duda, se había vuelto poderoso junto con su riqueza. Y después de todo, pues considerar la idea de dejar a Labán debió haber requerido no solo valentía, sino el reconocimiento de que podía resistir incluso las represalias de Labán una vez que se fuera. Pero sin embargo, Jacob, en medio de esta lucha y de su éxito material, todavía escucha a Dios y responde con: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son tus instrucciones, Padre? Y esta es una lección importante que debemos aprender. No son los problemas de la vida, ni los éxitos que podamos disfrutar, lo que nos insensibiliza hacia el Eterno. No son ni los problemas, ni los éxitos, porque siempre vamos a sacar disculpas. Es nuestra perspectiva hacia ellos. Si realmente pensamos que más dinero, más cosas, más comodidades mundanas es menos estrés, o hacer las cosas a mi manera dará satisfacción a los anhelos del alma que tenemos, entonces buscaremos estas cosas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. Y cuando lo hagamos, seremos insensibles al llamado de Hashem. Cuando Él nos invite a encontrar una vez más nuestra plenitud en Él. Porque nuestra plenitud y el sentido de nuestra vida está en encontrar a Dios en nuestras vidas. La plenitud del ser humano no está en acumular riquezas. La plenitud del ser humano no se ve frustrada por los problemas cotidianos de la vida. La plenitud del ser humano se frustra cuando no hay un encuentro con Dios, cuando nos volvemos insensibles al llamado de Dios. Entonces necesitamos reconocer y que Dios nos ayude que nuestra máxima satisfacción existe en conocerlo a Él y que tanto los problemas que encontramos en este mundo caído, junto con las muchas alegrías que podamos tener, vienen como un medio para ese fin y nada más. Hashem da, Hashem quita, bendito sea el nombre de Hashem. Entonces lo que hay que cambiar es la perspectiva hacia las cosas, hacia los apegos. Esto pues no significa que dejemos de sentir dolor genuino cuando se nos presentan malos tiempos o cuando lo que es precioso para nosotros se nos escape de las manos. No, de ninguna manera. Pero lo que significa es que hemos llegado a comprender
y abrazar la verdad de que Dios, Hashem, es el dueño absoluto de todas las cosas. Y por eso hemos aprendido, o vamos a aprender, Baruch Hashem, que así sea, a mantener nuestras posesiones con un agarre suelto. Cuando digo agarre suelto es no aferrarnos a ella, cuando Hashem nos las pida, él jalando para allá y nosotros jalando para acá, ¿verdad? Con un agarre suelto, listos y dispuestos a devolvérselas a aquel que nos las dio en primer lugar. Y al mantener nuestras posesiones con una política de generosidad, por decirlo así, entonces vamos a evitar el efecto adormecedor que trae el amor por las posesiones materiales, ¿verdad? Estaremos listos para escuchar la voz de Hashem y podremos responder Ineini, aquí estoy, Hashem, aquí estoy. Pero no es solo un deseo lujurioso de cosas materiales lo que puede enderezar el corazón a la voz de Hashem. Puede ser también esforzarse una persona que se esfuerza por ganar importancia personal a través de medios injustos. Es igualmente abrumador. La escritura también dice de Jacob, de Santiago, conocido como Santiago, dice, si deseas y no tienes, cometes asesinato, que lo acabamos de leer. Si deseas y no tienes y cometes asesinato. Y Jacob usa la palabra de cometer asesinato, pero Jacob no está sugiriendo acá, en esta carta, que los miembros de la comunidad de Jerusalén a los que él escribe se estuvieran asesinando o matando físicamente entre sí. Él está hablando de asesinato con la lengua, que es la práctica mortal de la shonará, malas palabras o chismes. Estaban tratando de mostrarse como gigantes espirituales, al menospreciar a los demás dentro de la misma comunidad. Y al hacerlo, pues estaban entristeciendo el mismo espíritu que confesaron servir. Como dice ahí mismo la escritura en el verso 5, ¿o crees que la escritura no habla en ningún sentido? Él desea celosamente el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Entonces, tener un verdadero significado dentro de la familia de Dios se obtiene al servirle con verdadera humildad. Como dice en el verso 10 también, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, notemos acá también la exhortación final de Jacob a esta sección en su carta, donde dice, verso 11 y 12, hermanos, no hablen unos contra otros. Vemos que él viene con este mismo tema de que cometen asesinato, pero no es un asesinato literal, sino que tiene que ver con de no hablar los unos contra otros. El que habla contra un hermano o juzga a su hermano, habla contra la Torá, juzga la Torá, pero si juzgáis la Torá, no eres un hacedor de la Torá, sino un juez de ella. Hay un solo legislador y juez, el que puede salvar y destruir, pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? ¿Verdad? Entonces, estos hermanos buscaban mostrarse a sí mismos como más observantes que los demás, pues degradándolos a los demás como si fueran guardadores de la Torá muy deficientes, ¿no? Como si su observancia de la Torá fuera muy paupérrima. Pero ¿qué pasaba? Que al hacerlo en realidad estaban degradando la misma Torá que decían defender. Entonces habían descuidado esa parte de la Torá que nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso que dentro del cuerpo del Mesías, ¿no? Cuando vemos a alguien que creemos que necesita ser corregido, ¿verdad? Lo hacemos ya con otra perspectiva o con otro objetivo, que es el objetivo en mente de la restauración, ¿cierto? Eso no se nos debe olvidar. Siempre que, incluso, pues, también a aquellas personas de nuestras familias que sabemos que necesitan corrección,
lo hacemos con la perspectiva siempre en mente, o el objetivo en mente de la restauración. O sea, en este caso, tenemos que luchar contra el carácter, contra el enojo, porque pues el enojo obviamente nos va a cegar y vamos a perder el objetivo en mente de la restauración, ¿cierto? Y ya se va a volver, es una corrección de egos, y los egos no se corrigen, ¿ve? No aceptan corrección. Entonces, eso significa que procedemos con cautela, verdadera sabiduría, y con esto siempre en mente. El amor cubre multitud de pecados. Como nos enseña Proverbios, el odio suscita contiendas, pero el amor cubre todas las transgresiones, y Keifa también enfatiza esto en su primera epístola, cuando dice: sobre todo esto, estad fervientes en vuestro amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si el amor es la motivación con la que nos corregimos, entonces, pues ese amor siempre refrenará una lengua asesina, ¿verdad? Si el amor está de por medio, siempre va a refrenar esa lengua asesina. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la reputación de quien creemos que necesita corrección. Seremos muy prudentes. Eso no quiere decir que pasamos por alto la ofensa, el pecado, no, de ninguna manera. Eso no quiere decir que no nos indignamos con la injusticia o el pecado, de ninguna manera, ¿verdad? Porque el amor también está limitado por la justicia, así como la gesed con la geburá, con la disciplina, ¿verdad? Pero que sí vamos a tener en mente la restauración, vamos a actuar con prudencia, ¿verdad? Para proteger, ¿verdad?, a esa persona que necesita corrección. Ya si la persona pues no se deja corregir, bueno, hay un procedimiento, pero que también se hace con mucha prudencia y mucha cautela, ¿cierto? Corrígelo tú, si no te oye, trae 2 testigos, si no te oye, llévalo a la congregación, ¿cierto? Es un proceso que nos enseña el Mesías. Pero eso se hace siempre controlando, sujetando la lengua, ¿cierto? O sea, en otras palabras, no dar opiniones personales que puedan, ¿verdad?, dañar más la reputación de la persona. En fin, no hacerlo público como que todo el mundo lo sepa en la plaza de mercado, ¿verdad? A eso me refiero. Bien. Hay otro tema acá en esta parashá bien interesante, que también va en línea con todo esto, y tiene que ver con los terafines. ¿Qué hacemos con esos terafines, los dioses domésticos que aparecen en este texto de la Torá, ¿cierto? Es un aspecto interesante y algo inquietante de esta parashá. Vemos acá a Raquel robando los terafines de su padre. Primero, pues, hay que entender lo que significa la palabra terafín, ¿no? Los sabios derivan el significado del término de varias raíces. Por ejemplo, el Rambán deriva la palabra de Rafá, que es débil, como en Éxodo 5:17. Otros derivan la palabra de la raíz taraf, y torfá, que significa débil, decaer, y por analogía obsceno u obscenidad, ¿cierto? Son algunas de los significados de esta palabra terafín. Pero ¿qué eran exactamente estos terafines? Los Targumín traducen el término con ídolos, y el verso 30, el avance, refiere a ellos como sus dioses, ¿cierto? En Segunda de Reyes 23-24 aparece también terafines junto con la palabra abominables o cosas detestables, en una lista de abominaciones idólatras que eran prohibidas por el rey Josías de Judá, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los estudiosos consideran que estos terafines eran dioses domésticos. Los sabios, principalmente Rashi, sugieren que Rachel había tomado los terafines para destruirlos con la esperanza de deshacerse de los ídolos de la casa de su padre. Rashi basa esto en el hecho de que no se hace referencia a los terafines nuevamente en la narración posterior. Y cualquiera que haya sido el motivo del robo,
de estos ídolos domésticos por parte de Rachel, pues podemos hacer la observación de que aquí una vez más vemos la clara mezcla de cosas que esencialmente difieren, ¿no? Ahora, si la motivación de Rachel era tomarlos para destruirlos, como dice Rashi, entonces muy bien, ¿cierto? Está bien, pero ¿qué estaba haciendo Labán con ellos en primer lugar? Aparentemente, pues, según esto, Labán no había abrazado completamente la fe de Abraham. Él todavía se aferraba a ciertas costumbres idólatras de las naciones. Y si la motivación de Rachel para robarlos era, con suerte, librar a la casa de su padre de esta plaga espiritual, entonces Rachel había olvidado una verdad de suma importancia, que la idolatría es ante todo una cuestión del corazón. Los objetos externos se pueden quitar, ¿cierto? Pero el corazón todavía los tiene y todavía se inclina ante a ellos. Una persona, por ejemplo, puede que no sea rica, pero una persona puede idolatrar el dinero o las riquezas, porque mantiene en búsqueda de ellas, ¿cierto? O sea, en su corazón están las riquezas. O sea, para ser idólatra o avaro no se necesita ser millonario. Esto es un tema del corazón. ¿Dónde está el corazón? Como dijo el Mesías, ¿cierto? Donde esté vuestro corazón, allí está vuestro tesoro, ¿no es cierto? Es más, el idólatra siempre encontrará algo, siempre va a encontrar algo para reemplazar los objetos que se han llevado. Es como, hay un dicho que dice, como tratar de matar las malas hierbas solo recogiendo las flores, ¿verdad? Así tratar de erradicar la idolatría quitando los ídolos, pues no logra resolver la raíz del problema, que es el corazón. Ahí es donde está el problema de todo. En realidad, la única cura para la idolatría es, pues, como sabemos, el regalo del arrepentimiento otorgado por Dios. Ahora, que Labán era de hecho un idólatra, parece claro, pues, por la ceremonia de juramento que ocurre en el pacto que él hace con Jacob. Las piedras se juntan como un marcador, una especie de monumento a la promesa que cada uno haría de no dañar al otro. Pero cuando llega el momento del juramento, aquí en el capítulo 31-53, entonces miren el juramento que hace Labán. Labán dice, Labán jura por el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de su padre. Y en respuesta, Jacob jura solo por el temor de su padre Isaac. ¿Cierto? Aquí parece claro que el padre de Abraham y Nacor, es decir, Terach, no adoraba al único Dios verdadero. Y Labán todavía reconoce a otros dioses, además de Adonai, y hace un juramento por ellos. Pero Jacob no lo hace, sino que jura por el miedo de su padre Isaac. Jacob había llegado a creer que había un solo Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac, y el hecho de que él se refiera a Dios como el miedo de Isaac significa pues que reconoce a un solo Dios que debe ser temido, en otras palabras, obedecido. Por lo tanto, pues demuestra su compromiso con la verdad del monoteísmo, ¿no? De un solo Dios, y no da crédito a la noción pagana de otros dioses. Y que ese es también ya nuestro pensamiento, nuestra emuná, nuestra fe con la que caminamos, de que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Entonces, luego ya el pasaje termina con otro encuentro, con la presencia divina, representada en los ángeles de Hashem. La construcción plural se encuentra solo aquí, y en Génesis 28:12 dice el sueño de la escalera, en el que los ángeles de Dios, plural, ascienden y descienden con la escalera. Por lo tanto, la construcción única funciona como el final del libro para el restablecimiento del pacto con Jacob. Entonces, Hashem había prometido su presencia a Jacob, ¿verdad? Como hablamos al principio, él prometió a Jacob que lo iba a acompañar en todo, que no lo iba a abandonar, y es lo mismo que él nos ha prometido a nosotros, ¿verdad? A través, y como somos linaje de Abraham, o estamos en el Mesías, estamos en el Mesías, y si somos del Mesías, somos ¿qué? Linaje de Abraham. Y fuimos acercados ¿a qué? A las promesas por la sangre del Mesías, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestra emuná en que las promesas
Las promesas que Hashem hizo, ¿verdad? Durante todo el desarrollo que vemos, durante todo el desarrollo de la Torá, ¿verdad? Son promesas que también nos pueden alcanzar a nosotros. Y allí donde debe estar nuestra fe, nuestra moneda de que Dios no falla en sus promesas. Y que Él hizo un juramento a Abraham y que Él dijo que en la simiente de Abraham serían benditas, oiga esto, benditas, bendecidas todas las familias de la tierra. Hermanos, nuestras familias, confesémoslo desde ahora y creámoslo, nuestras familias son bendecidas, hermanos. ¿Usted lo cree? Si no, hay que empezarlo a creer desde ahora. Nuestras familias son bendecidas, porque se le dijo a Abraham que todas las familias en él serían bendecidas. Y cuanto más siendo injertadas en el buen olivo natural. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más siendo linaje de Abraham? Nuestras familias son bendecidas. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra promesa, esa es nuestra verdad. No importa por lo que usted esté pasando en este momento. No importa la situación, cómo esté alborotada, hay un caos total, problemas por aquí, por allá, económicos, en el hogar, los hijos. Recuerde lo que hablamos al principio. A través de todo eso vamos a adquirir una perspectiva nueva de Dios. Y esa perspectiva es que Él no nos dejará ni nos abandonará, porque Él ya lo dijo, ya lo prometió. A través de Abraham nos alcanzó la promesa de ser bendecidos. De ser bendecidos. ¿Verdad? Entonces Dios había prometido su presencia a Jacob, afirmándola por la presencia de sus ángeles, tanto al principio como al final del tiempo de Jacob con Labán, y la protección de Dios para su elegido, ¿verdad? Está completamente segura, porque Dios así lo habló. Y todas estas lecciones entonces se dan también, hermanos, para nuestro propio ánimo y nuestra fortaleza. El eterno, el Dios absoluto, que es dueño de todo, como lo vimos y lo analizamos ahora, que es fiel a su palabra y pacto, y que ordena todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia voluntad soberana. Ese, hermanos, ese es el Dios que tú y yo conocemos y servimos. Y su presencia con nosotros, su presencia y solo su presencia es lo que garantiza nuestro éxito, como lo aclara el profeta Jeremías, con la palabra reconfortante de que Dios no ha abandonado a su pueblo, a pesar incluso de que le han desobedecido. Sus golpes de castigo serán superados 10 veces por su abrazo de amor y por su restauración soberana de Jacob al lugar que le corresponde en la tierra. De tal manera que aquí encontramos, amados hermanos, el modelo divino de corrección, porque está motivado, ¿por qué? Por el amor, no por el odio. Hashem ha permitido que los enemigos de Jacob lo castiguen, ¿sí? Pero solo para que Jacob pueda regresar a él y ser completamente restaurado. Creo que dice acá el profeta Jeremías, capítulo 30, 10. No temas, oh Jacob, mi siervo, declara Adonai, y no desmayes, oh Israel, porque aquí te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Jacob volverá y estará tranquilo y a gusto, y nadie lo atemorizará. Así, hermanos, de que Él nos llama, nos está llamando, entonces vamos a confiar en Él
Vamos a entregarnos a Él y a su fidelidad. Debemos creerle a Él, creer en su palabra, incluso en medio de un mundo caído. Y podemos estar seguros, amados hermanos, de que Él cumplirá todo lo que ha prometido. Y terminamos con esta frase del apóstol Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Hashem nos ayude, mis hermanos, a aumentar esa monada, esa fe, a confiar en sus promesas, a creer con todo nuestro corazón de que Él no nos dejará ni nos abandonará, de que por las promesas que Él hizo a Abraham, nuestro padre, nuestras familias son bendecidas, nuestros hijos, nuestra descendencia, ¿verdad? Nos toca a nosotros perseverar. Perseverar. Recuerde que la paciencia trae la fe trae paciencia, ¿verdad? Entonces, perseverar, el que persevera hasta el final, no desmayar, así las cosas se vean mal, terribles. Siempre aprendamos a caminar por encima de las circunstancias. Que Dios nos ayude a ser esos hombres y mujeres victoriosos, vencedores, porque el que vence es Israel. Bendito sea Hashem. Amén y amén.